Buen día, alumnos de todo el país. El día de hoy vamos a realizar una clase introductoria del curso de geometría. Empecemos con propiedades básicas. Propiedad A. Ángulos alternos internos. Si la recta L1 es paralelo a la recta L2. Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y una secante. El ángulo que está arriba se llama alterno. El que está abajo se llama interno. Los ángulos alternos internos siempre son iguales. Si este de acá vale 30 grados, de abajo tiene que ser 30 grados. Si alterno vale 80 grados, interno tiene que ser 80 grados. Propiedad B. Ángulo suplementario. El ángulo suplementario proviene de 180 grados. Por ejemplo, si queremos calcular el ángulo de 100 grados, o sea, el suplemento de 100 grados, restamos 180 menos 100. Si queremos calcular el suplemento de 120 grados, restamos 180 menos 120. Si queremos calcular el suplemento de x, restamos 180 menos x. Es decir, suplemento de x es igual a 180 grados menos x. Este x es la variable. Este valor varía. Repito, si x vale 100, 180 menos 100. Si x toma valor de 80, 180 menos 80. Si x toma 20, 180 menos 20. Propiedad C. Medida de un ángulo exterior. Para la medida de un ángulo exterior dibujemos un triángulo. En este triángulo tenemos dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Este ángulo que estamos señalando es un ángulo interior adyacente. Adyacente significa pegado al ángulo X. El ángulo alfa no está pegado al ángulo X. Por lo tanto, es un ángulo interior no adyacente. Igualmente beta. Beta no está pegado al ángulo X. Por lo tanto, este beta es un ángulo interior no adyacente. Entonces vamos a hacer la demostración correspondiente. Tracemos una recta que pase por el vértice y que sea paralelo a la base del triángulo. Como podemos ver, se forman dos ángulos agudos. Este ángulo se llama ángulo alterno y este ángulo se llama ángulo interno. Según la propiedad A, los alternos internos siempre son iguales. Entonces quiere decir, si alterno vale alfa, interno también vale alfa. Alfita, alfita. Aquí tenemos otro ángulo, alterno y aquí interno. Pero este interno tenemos que calcular previamente. ¿Cuánto vale este ángulo? Sería suplemento de x. Pero ya sabemos que el suplemento de x es 180 menos x. Entonces este ángulo interno vale 180 menos x, que van a ser iguales con este ángulo alterno. Alterno interno mide igual. Si este ángulo vale 180 menos x, el ángulo alterno vale 180 menos x. Y aquí apareció un ángulo llano. Todo el ángulo vale 180 grados. Entonces 180 grados va a ser igual a alfa más beta más 180 menos x. El resultado quedaría de esa manera. Ahora bien, en este caso, aquí tengo 180 y aquí tengo 180. Nosotros podemos simplificar. Simplificamos miembro a miembro, 180 con 180. Menos x. Pasa el primer miembro con signo positivo.
alfa más beta, bajamos en el segundo miembro. Es decir, X va a ser igual a alfa más beta. Lo que queríamos demostrar quedó demostrado. Propiedad D. Suma de los ángulos interiores de un triángulo. Este símbolo significa triángulo. Entonces, dibujamos un triángulo cuyos ángulos interiores son alfa, beta y teta. Vamos a hacer la demostración correspondiente. Trazamos una línea paralela a la base del triángulo. Ahí está la línea paralela. De tal manera que se forman dos ángulos agudos. Este ángulo alterno va a ser igual a este ángulo interno. Este ángulo de la derecha, este ángulo alterno va a ser igual a este ángulo interno. Es decir, alfa, alfa. Y por la derecha, tetita, tetita. Análogamente aparece acá un ángulo llano de 180 grados. Todo ángulo llano, llamada también ángulo de media vuelta, la suma de todos los ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces quedaría de la siguiente manera. Alfa más beta más teta igual a 180 grados. Ahí tenemos la demostración de la suma de los ángulos interiores en todo triángulo. Propiedad E. Ángulos consecutivos entre paralelas. Tenemos dos rectas paralelas M y N, de tal manera que tenemos ángulos consecutivos entre dichas rectas, alfa, beta, gamma, omega y phi. Entonces, la propiedad dice lo siguiente: la suma de alfa más beta más gamma más omega y phi siempre van a ser igual a 180 grados. Es decir, la expresión quedaría de esta manera. Vamos a demostrar cómo sale este resultado. Demostración. Esta línea vamos a prolongar hasta la intersección con la recta M. Previamente colocando los ángulos correspondientes. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo omega y el ángulo phi. Prolongamos esta línea y acá apareció un ángulo agudo. Si nos damos cuenta, este ángulo es alterno y este ángulo es interno. Alterno e interno son iguales. Luego trazamos la siguiente línea hasta la intersección y se forma un ángulo. Nos damos cuenta que acá apareció un triángulo y un ángulo exterior. Este ángulo exterior va a ser igual a este ángulo agudo más este ángulo. En otras palabras, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Luego prolongamos la siguiente línea hasta la intersección y aparece un ángulo. Este ángulo es exterior a este triángulo. Y aplicamos la propiedad del ángulo exterior, la propiedad C. Y luego acá apareció un triángulo pequeño. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Aplicamos la alternativa D. Es decir, alterno interno, alfita, alfita. Este ángulo exterior va a ser igual a alfa más beta. Alfa más beta. Este triángulo, este es su ángulo exterior. Este ángulo exterior va a ser igual a este ángulo interior que ya sabemos, alfa más beta, más gamma. Ese va a ser el ángulo exterior. Alfa más beta más gamma. Entonces acá apareció un triángulo. Y aplicamos el teorema de en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Es decir, alfa más beta más gamma más omega más phi, 180 grados.
Y ahí tenemos la demostración. Lo que queríamos demostrar quedó demostrado. Ejemplos explicativos. Ejercicio número 1. En la figura, la recta L1 es paralela a la recta L2, hallar el valor de x. Ahí tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Aplicamos el teorema demostrado. El ángulo X le sigue 2X, le sigue 3X, le sigue 90 grados. Según el teorema demostrado, sumamos X más 2X más 3X más 90 grados es igual a 180 grados. Ahí tenemos 2X más X más 3X más 90 es igual a 180 grados. Sumamos X más 2X, 3X más 3X, 6X. Y este 90 que está sumando pasa a restar a 180. Entonces quedaría de la siguiente manera. 6X igual a 90. 6 pasa a dividir a 90. 90 dividido con 6 sería 15. Respuesta correcta, 15. Pasamos al ejercicio número 2. Ejercicio aplicativo número 2. En la figura, la recta A es paralelo a la recta B. Hallar el ángulo alfa. Parecido al problema anterior. Primer ángulo, alfa, sigue, 2 alfa, sigue, 3 alfa, sigue, 4 alfa. Y acá mucho cuidado con este ángulo. Mucho cuidado con este ángulo. Todo vale 180 grados. Este ángulo vale 160. ¿Cuánto vale este ángulo? Aplicamos el teorema del suplemento. Suplemento de 160 sería 180 menos 160, que sería 20 grados. Es decir, la suma de los ángulos va a ser alfa más 2 alfa, más 3 alfa, más 4 alfa, más 20 grados, igual a 180 grados. Es decir, alfita más 2 alfita, más 3 alfita, más 4 alfita, y más este 20 grados que hemos calculado previamente, toda la suma es igual a 180 grados. Sumamos. Alfa más 2 alfa es 3 alfa, más 3 alfa, 6 alfa, más 4 alfa, 10 alfa. 20 pasa a restar a 180. 180 menos 20, 160. Entonces 10 alfa va a ser igual a 160. 10 pasa a dividir a 160, alfita sería 16 grados sexagesimales. En la pregunta 1, la alternativa correcta es la A. Y en la pregunta número 2, la alternativa correcta es la E. Muchas gracias, alumnos. Hasta la próxima oportunidad.